Yeshua, 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 Yeshua. Aleluya. El Señor resucitó. Verdaderamente ha resucitado. Qué alegría llegar a la Pascua de este 2020 y poder escuchar en nuestro corazón las palabras del Señor resucitado. Muy bien, una piadosa tradición nos ha enfatizado las palabras del Señor crucificado. ¿Quién no conoce alguna y quizás hasta todas las palabras, las 7 palabras del Señor en la cruz? Pero extrañamente la gente no conoce, no recuerda las palabras del Señor resucitado. Y es que tiene palabras, claro. Y cada uno de los evangelistas se goza en presentarnos la presencia del resucitado, el crucificado, resucitado y triunfador. Ese es el centro de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más desgraciados de todos, no simplemente los cristianos, sino todo el ser humano. ¿Qué esperanza tendríamos? Habríamos sucumbido ante la muerte. Pero aleluya, aleluya, es el pregón pascual. Jesucristo el Señor ha resucitado y por Él, con Él y en Él, nosotros. Por eso los quiero invitar en esta enseñanza pascual a que profundicemos en las palabras del Señor resucitado, y lo vamos a hacer de una manera especial, como corresponde a este ciclo A de la liturgia de la Pascua del 2020, desde el evangelista San Mateo. Hemos llegado pues al culmen de la celebración del Triduo Pascual, tiempo más importante de la vida cristiana, el tiempo más importante de la existencia. Vivimos para la Pascua, vivimos desde la Pascua. Nos estuvimos preparando 40 días en toda esta cuarentena tan especial, en este 2020 tan única, una especie de cuaresma, cuarentena mundial, donde el Espíritu de Dios a través de estas tremendas circunstancias espera que todos, en todas partes, dejemos hablar al Espíritu que nos habla, a cada uno, a la iglesia y a todo el mundo. Y precisamente en medio de estas situaciones tan especiales, el Espíritu de Dios nos ha llevado pues a celebrar la Pascua, el Triduo Pascual, considerando unos aspectos el Jueves Santo, profundizando en otros el Viernes Santo, y luego a partir de la vigilia pascual entrando en ese eterno domingo, porque para el cristiano no existe más que un solo día, el domingo, el primer día después de esta primera creación, el primer día después del sábado. Si la primera semana representa muy bien esta primera creación, todo esto que usted y yo vemos, vivimos, todo este ámbito que nos es narrado en el texto del Génesis, Jesucristo resucitado es el nuevo Adán, el primero de la nueva creación. Y con Cristo resucitado y por Él, con Él y en Él entramos en esta realidad del domingo eterno que significa ser cristiano, en esta Pascua. Por eso la iglesia a partir de ahora entra en un eterno domingo que litúrgicamente se celebra a través de la octava de Pascua. Todos estos días son domingo y hasta la cincuentena de Pentecostés. Si nos preparamos todo ese tiempo es para gozar, para vivir, para asumir el paso triunfador del Señor sobre nuestro pecado, sobre nuestras limitaciones, sobre nuestras enfermedades, angustias, sobre nuestras miserias y sobre el enemigo total del hombre, la muerte. Si profundizamos en todo lo otro, ¿cuánto más ahora hemos de profundizar en la Pascua del Señor? Y por eso inicié diciéndoles que una bella e importante tradición de la Iglesia Católica nos ha llevado durante siglos a meditar en las 7 palabras del crucificado, uniendo las distintas expresiones de los evangelistas. Pero que quizás muchos no le ponen igual cuidado o ni siquiera conocen las palabras del resucitado.
Este es el tiempo de acoger la palabra del resucitado que sigue hablándole a la iglesia. El que era, es y será. Está en medio de nosotros, no se ha ido. Es el Emanuel, Dios con nosotros, que por la acción de su Espíritu sigue animando, alentando la iglesia. Y por eso nos dirá el vidente del Apocalipsis: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia. Profundicemos pues en las palabras del resucitado, pero lo vamos a hacer de una manera especial desde el Evangelio según San Mateo. Vamos al evangelista Mateo para profundizar en las palabras del Señor resucitado. Cada uno de los evangelistas tiene su teología, su propia visión, experiencia y énfasis sobre el misterio de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo el misterio de Jesús. Y por eso, entonces, las palabras del resucitado en este ciclo A de la liturgia, año 2020, se toman fundamentalmente del Evangelio según San Mateo. Acuérdese usted que la Iglesia pedagógicamente nos ha llevado año tras año en la liturgia para que profundicemos nuestra vida de creyente y nuestra vida de seguimiento de Jesús como discípulo desde cada uno de los evangelistas. El ciclo A en el que estamos nos presenta el evangelista Mateo, el ciclo B San Marcos y el ciclo C San Lucas. Por eso, como estamos en este ciclo A de la liturgia y usted ve que se repite cada 3 años, entonces por eso es por lo que lo estoy invitando a que vamos al evangelista Mateo y profundicemos esas palabras espectaculares del resucitado que nos trae Mateo. Alguno también preguntará: ¿y cuándo Juan? Siempre, todos los años. Usted acabó de ver cómo en las liturgias de la Pascua y aún de la preparación, las últimas semanas de Cuaresma, se estuvo proclamando el Evangelio según San Juan, así como también otros apartes se proclama con motivo de la Navidad. Entremos pues en las palabras del resucitado en el Evangelio según San Mateo. ¿Cuáles son? Partamos del Evangelio de la vigilia pascual. A ver, para que se ubique en el contexto. Si usted va a Mateo capítulo 28, el último de los capítulos del evangelista Mateo, va a encontrar allí primero la narración de la aparición del Señor a través del ángel a las mujeres al pie del sepulcro. Y después va a encontrar 2 narraciones más del mismo Jesús, ya no del ángel a las mujeres, sino del mismo Jesús, primero a las mujeres mientras iban de camino a anunciar las buenas nuevas a los discípulos. Mientras iba de camino, Jesús les sale al encuentro. Y posteriormente el último relato del encuentro de Jesús allá en Galilea, en el monte que les había indicado. Entonces son 3 relatos fundamentales de resurrección. Uno primero de el Señor a través del ángel, el ángel del Señor que se aparece a las mujeres, y otros 2, Jesús a las mujeres y Jesús a los discípulos. Entremos en el relato mismo del Evangelio, Mateo capítulo 28. A partir de Mateo capítulo 28, que los voy a invitar a que busquen en sus Biblias para que nos deleitemos en la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, verso 1 y siguientes, dice así: pasado el sábado. ¿Cuándo? Pasado el sábado, o sea, el primer domingo de la semana. Los relatos de la resurrección van a hacer siempre ese énfasis. Ya pasó la primera o antigua creación. Ahora, con Cristo, la nueva creación ha amanecido. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro.
De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Cuando en las Sagradas Escrituras, recuerde, dice el ángel del Señor, es una manera respetuosa que ya se tiene desde el Primer Testamento o Antiguo Testamento para hablar de Dios y del actuar de Dios sin mentar su santo nombre. Hay muchas otras expresiones que hasta el día de hoy el pueblo de Israel ha acuñado refiriéndose al ser de Dios, pero no quiere mentar vanamente su nombre. Por eso el sagrado tetragrama, hasta el día de hoy no lo pronuncian, sino que lo reemplazan, por ejemplo, por Adonai, el Señor, o por la Shekinah del Señor, o por Hachén, o alguno de los otros nombres que se refieren al Altísimo, el mismo ángel del Señor que se refiere al Altísimo sin pronunciar su nombre. El ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Este primer simbolismo en Mateo es precioso. Acuérdese que la tumba quedaba sellada con una inmensa piedra. Pues esa piedra que otros evangelistas enfatizarán, y era muy grande, el poder de Dios la ha corrido. Pero ¿cuál es la piedra que ha corrido? El de la muerte. ¿Cuál es la piedra que ha corrido? La de nuestro pecado. ¿Cuál es la piedra que ha corrido? La de esa primera creación que nuestro pecado frustró y se sienta majestuosamente, solemnemente, triunfador, se sienta sobre ella, el vencedor sobre la muerte. Y sigue diciendo, su aspecto era como el relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió, fíjese lo irónico de la escritura, estaban dizque cuidando un muerto, cuidando un cadáver. ¿Sabe quiénes son los que están muertos? Ya le entendió, se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, ya os lo he dicho. Fíjense, el texto es preciosísimo, es el texto de proclamación en la solemne vigilia pascual de este año 2020, tomado, como le he dicho, por el ciclo de la liturgia de San Mateo. Y entonces comienza a decirle, sé que buscáis a Jesús el crucificado. Hay muchas maneras de buscar a Jesús, sí, claro. Usted se acuerda cuando el Evangelio según San Juan hace nada nos dijo que al huerto de Getsemaní, fue toda una corte romana y fueron todos otros con palos, linternas. ¿A quién buscáis?, les preguntó Jesús. A Jesús el Nazareno. Esa pregunta que es la fundamental del Evangelio de San Juan, ¿a quién buscáis? Pero sí será que lo buscaban, o lo buscaban para matarlo, o lo buscaban para qué. Las discípulas y los discípulos de todos los tiempos, buscamos a Jesús porque queremos conocerlo, queremos ver a Jesús. Es la expresión que también aparece en las Sagradas Escrituras. Lo propio del discípulo, queremos, necesitamos ver a Jesús. El ángel del Señor, el Señor lo sabe. Sé que buscáis a Jesús, el crucificado. El título del crucificado es precioso. No el que fue crucificado, sino el que por siempre ya será el crucificado. Es un presente perfecto en la expresión griega que indica que por siempre Él es el crucificado. Y por siempre Él es el resucitado. ¿Cómo lo entendemos nosotros ahora en medio del dolor, el sufrimiento y la tragedia de esta pandemia? De cómo Cristo sigue crucificado en la historia, cómo asume nuestros dolores. El crucificado sigue cargando con el dolor de la humanidad y aún resucitado nos mostrará lo primero que hará,
es mostrarnos sus llagas y su corazón abierto, porque el Cristo histórico crucificado es el Cristo resucitado, el Hijo de Dios. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y sigue diciendo, ha resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. El pregón de la Pascua, el anuncio que recorre el mundo entero, la historia toda, la vieja humanidad, reengendrándola y sembrando la esperanza y la certeza de la resurrección de Cristo. Buscáis a Jesús el crucificado, no está aquí, ha resucitado como os lo había dicho. Venid y ved el lugar donde estaba. El sepulcro, tendremos oportunidad en esta octava de Pascua y en este tiempo posterior, ir profundizando en esas señales de la nueva creación. Una de ellas es el sepulcro vacío, precisamente por lo que no tiene. ¿Qué debía tener el cadáver? No está aquí, ha resucitado. Y entonces sigue diciendo, id enseguida a sus discípulos y decidles, ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Esta expresión es reiterativa en los evangelios, de una manera espectacular en Mateo. Va delante de nosotros a Galilea, allí le veréis. Fíjense lo que sigue el texto, ya no va a ser solo el ángel el que indique eso, sino el mismo Jesús. Escuchen lo que dice. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús se apareció al encuentro y les dijo, Dios os guarde, o alégrense, alégrense, les dice Jesús. Fíjese, Jesús les salió al encuentro y es precioso. ¿Cuándo les salió al encuentro? Cuando iban de camino a llevar las buenas noticias. Uno de los sitios privilegiados del encuentro con el resucitado, oído, uno de los sitios privilegiados del encuentro con el resucitado es cuando estamos dispuestos a ir a anunciar la buena noticia. Mientras ellas iban de camino a anunciar la buena noticia, sale el Señor a su encuentro. Mientras usted va a proclamar la buena noticia del Evangelio, sale el Señor a su encuentro. ¿Y qué le dice? Alégrate. Él es el portador y realizador de la buena noticia de la Pascua. Él es la nueva creación. Él es lo que acredita Dios Padre, a través de él ha acreditado el triunfo sobre la muerte, sobre nuestro pecado. Su presencia es el motivo de la alegría y lo que causa nuestra alegría. Alégrate, les dice. Y entonces ellas se acercaron, lo tomaron de los pies y le adoraron. Va a ser uno de los temas privilegiados, la adoración al resucitado. Así van a ser los otros discípulos en la segunda aparición que más adelante se narrará. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. ¿Qué es lo que les dice? Que no teman. ¿Qué les dijo? Alégrense, no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Dónde quedó el sepulcro? Atrás. ¿Dónde quedó esa experiencia de muerte que apenas hace unas horas, como que lo abarcaba todo, como que lo sellaba todo? Atrás. He querido traer algunas imágenes del Santo Sepulcro. He querido traer algunas imágenes filmadas por nosotros del Santo Sepulcro, porque es el sitio de la nueva creación. Porque siendo diseñado de alguna forma como lugar de la muerte, no. Desde que el Señor Dios en su Hijo Jesucristo ha asumido nuestra historia, la tumba está vacía. Es el anuncio y el pregón del ángel y de todos los mensajeros. Y cuando recibimos esa buena noticia y nos atrevemos a creerla como el Señor lo había prometido, en el camino
el mismo Señor se aparece como se apareció a estas mujeres. ¿Y se acuerdan qué fue lo que les dijeron? Las dos primeras palabras de Jesús. Ya las aprendieron, ¿cierto? ¿Cuáles son las dos primeras palabras de Jesús resucitado? Acá en el Evangelio de Mateo, donde estamos. Primero, alégrate, Jaire, alégrate. Ese tendría que ser nuestro saludo pascual. Cuando hoy usted se encuentre en su familia, que todavía parece que está en el sepulcro, temeroso, apesadumbrado, miedoso por esta pandemia, golpeados a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel psicológico, y quizás algunos hasta con parientes que ya han partido. Y entonces, ¿cómo alegrarnos? Claro, el sepulcro está vacío. ¿Cuál sepulcro? El de Cristo, y por Él, con Él y en Él. Tu sepulcro, mi sepulcro. Yo me gozo de ir cada que puedo a visitar mi sepulcro. Y cuando puedo paso allá buenos ratos en oración. Sí, voy a visitar mi sepulcro, el de Cristo, que es el sepulcro de todos mis seres queridos, que es el sepulcro de todo el ser humano. Allá, el lugar de la muerte, que el mismo ángel de Dios, el mismo Dios corrió la piedra de la muerte, se sentó sobre ella y resucitando a su Hijo Jesucristo, me proclama y te proclama: alégrate, alégrate, porque ha vencido la muerte. Alégrate, porque entonces ese sepulcro se convirtió en lo que tendría que ser el jardín de la nueva vida. ¿Se acuerda que ese sepulcro estaba excavado en un jardín? ¿Se acuerda que San Juan fue muy enfático en mostrarnos cómo la pasión comenzó en un jardín, Getsemaní, cómo en el huerto, allá en ese jardín lo detuvieron, cómo lo enterraron en un jardín y cómo él, asumiendo toda la tragedia en la que convertimos el jardín de Edén de la vida, ha resucitado y de nuevo florece el jardín de la existencia en la primavera de Dios. Alégrate, alégrate, es la primera palabra, es el saludo pascual del mismo Jesús el Señor. Ellas se acercaron pues y su respuesta es la adoración. Sobre esto tendríamos que hablar tanto. En otro momento volveremos sobre lo que es la adoración como respuesta al amor de Dios, al ser de Dios, a la gratuidad de su misericordia. Vamos con la segunda palabra. Jesús les dijo: no temáis, id avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. La segunda palabra es esta: no tengan miedo. ¿Cuál es la segunda palabra del resucitado? No tengan miedo. La primera experiencia de la tragedia humana, cuando le dimos la espalda a Dios, ¿se acuerda de don Adán y doña Eva? Cuando resolvieron vivir de espaldas a la gracia de Dios, la primera expresión de esa tragedia fue el miedo, el descubrir la desnudez y la vergüenza. Pero todo eso condensado en esa primera expresión, el miedo. Acuérdese usted, el Señor Dios acostumbraba, en esa preciosa imagen que nos trae el Génesis, de pasearse por ese jardín y hablar cara a cara con el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Cuando esa tarde no llegaron a la cita, Adán, Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Tuvimos miedo y nos escondimos. Lógicamente son imágenes para expresar que la consecuencia de vivir desarraigados, sin la raíz, sin nuestro cimiento, en el que es la vida y permite la vida, en el que es el ser, Yahvé bendito sea, el que era, es y será el que permite el ser. Lógico, si nosotros, que no tenemos vida por nosotros mismos ni en nosotros mismos, sino dada, si nosotros que somos ante todo don, regalo, criatura, pretendemos una falsa autonomía, nomos ley, ser nosotros mismos ley para nosotros mismos y vivir de espaldas a Dios, ¿qué descubriremos? La vergüenza, la desnudez, la incapacidad,
la limitación, la angustia, en una palabra, el miedo. Hoy, en nuestro mundo, se palpa el miedo, se toca el miedo. Hoy ni siquiera a los cercanos nos acercamos, no vaya a ser que nos contagien de muerte. La gente recluida en su miedo, en su propia prisión. Todos esos castillos, digámoslo bíblicamente, toda esa torre de Babel que estábamos construyendo, en la cual pensábamos cada uno de nosotros sentarnos, aplastarnos como rey autónomo, porque no necesitamos de nada ni de nadie, se ha venido al suelo, han caído los ídolos. Esta es la época de la caída de los ídolos. Y el miedo cunde por todas partes, el miedo en la economía, el miedo en la salud, el miedo en las relaciones. Qué tremendo. Pues les anuncio una buena noticia, para eso es la Pascua, para eso es la Pascua. Por eso el resucitado, el que sabe de dolores, que nada de lo nuestro les es extraño, que conoce de traición, que conoce de negación, que conoce de ingratitud, en sus heridas hemos sido sanados. Lleva nuestras heridas, tienen nuestro nombre. Él que ha asumido la tragedia humana hasta lo peor, que ha bebido el cáliz del sufrimiento hasta lo peor, entonces es el que ahora resucitado por el Padre viene a nosotros y mostrándonos lo que nos causa miedo, que las llagas que nos conducen a la muerte, la limitación, el dolor que nos conduce a la muerte, las llagas que lo mataron, nos lo muestra y ahora son corona de gloria, señal de victoria. Y por eso nos puede decir, este Adán, nuevo Adán, este que asumió al viejo Adán, bautismo, este que nos sumergió en el bautismo, en la antigua condición, que es lo que nos viene a decir, no tengan miedo, no tengan miedo. Yo iré delante de vosotros a Galilea. Vaya y dígale a mis hermanos que yo iré delante de vosotros a Galilea. Fíjense cómo se vuelve a repetir. El lema de alguna forma de este tiempo post-pascual va enlazándose desde todas esas palabras del Señor. Alégrate, la alegría pascual. No tengan miedo, Jesucristo, el resucitado, el exorcista del miedo y la angustia del hombre. Bien dice la carta a los Hebreos, que vivían como esclavos por miedo a la muerte, que Jesucristo el Señor ha venido a librarnos de esa esclavitud terrible del pecado y del miedo, en definitiva, a la muerte. ¿Y qué es lo que nos dice? Iré delante de vosotros a Galilea. Ese texto se va a repetir continuamente en el Evangelio de San Mateo. Ya en el capítulo 26, cuando Jesús estaba comiendo la última cena con sus discípulos, cuando les profetizó y advirtió que heriré al pastor y todos se dispersarán, huirán y me dejarán, entonces el metido de Pedro, ¿se acuerdan que dijo, aun cuando todos estos te nieguen, yo no? Jesús entonces le dijo, antes de que el gallo cante, esta misma noche tú ya me habrás negado 3 veces. Y Pedro insistía que no, pero el Señor le dijo, pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea, allí me veréis. Fíjese, se repite esto, quédese en su corazón. Iré delante de vosotros a Galilea, allí me veréis. ¿Dónde vamos a ver al Señor resucitado? ¿Dónde vamos a contemplar al Señor resucitado? Hermano, volvamos a Galilea. ¿Y qué es eso de ir a Galilea? Qué hermoso poder retomar el camino a Galilea. El otro pasaje de la Escritura, le dije que en Mateo hay como 3 momentos o pasajes de resurrección. El primero que leímos, el ángel del Señor corriendo la piedra, sentándose en ella, anunciándole a las mujeres que el Señor no está ahí, que ha resucitado,
que va delante de nosotros a Galilea, que allí le veréis. El segundo pasaje que acabamos de leer, con las dos primeras palabras del resucitado: alégrense, no tengan miedo, yo iré delante de vosotros a Galilea, allí me veréis. Y este es el tercero, Mateo capítulo 28, versículo 16 y siguientes, donde ya los discípulos avisados, fíjese lo que hacen. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. ¿A dónde marcharon? A Galilea. Como ya les había dicho, les había dicho tanto en la última cena como ahora a través de las mujeres resucitado, les había enfatizado: vayan a Galilea, allí me verán. Ellos pues, obedientes, van a Galilea. Esa es la consigna pospascual: ir a Galilea. ¿Qué significa ir a Galilea? El sentido teológico de ello es precioso. Es precioso ir a Galilea. ¿Cómo se nos va a olvidar la homilía del Papa Francisco en el año del 2014, en la Pascua, en esta misma Pascua, en otras condiciones, cuando nos recordaba que todos debemos volver a Galilea, que hay que ir a la Galilea? ¿Sí? ¿Cómo se nos va a olvidar esas expresiones del Papa Francisco? Pues yo los quiero invitar a que nos dejemos llevar a Galilea por el Señor. Allá nos dirá que postrándose ellos, entonces le adoraron al Señor. ¿A dónde fueron? Al monte que Jesús les había indicado. Desde acá, desde esta imagen, se puede ver al fondo, desde el mismo lago. Pero si quieren, todavía los voy a acercar un poquito más a la escena. ¿Me quieren acompañar a la Galilea? Donde el Señor, en el mismo monte que según el Evangelio de San Mateo, Jesús había expuesto el primer sermón de los 5 que nos trae Mateo, el Sermón del Monte, fue allí en este monte, unos 3 kilómetros al sur de Cafarnaún, en ese monte que se levanta allí sobre el lago de la Galilea, donde actualmente hay un monumento a las bienaventuranzas. Allí Jesús se aparece de nuevo a sus discípulos. Había pasado muchos ratos, muchos momentos con ellos en ese mismo sitio. Cuando quería estar solo, apretado por toda la gente, todos los enfermos y todos los que venían a la ciudad central de Cafarnaún, la más importante, allá en el norte de Galilea, Jesús se iba a ese éremos, lugar solitario, que es precisamente esta escena que les estoy mostrando acá. Y ahí pasaba en oración. Ahí también se llevaba a sus discípulos, acuérdese por ejemplo para la multiplicación de los panes y los peces, venid a un lugar aparte a descansar un poco. Ellos se vinieron por el lago mientras que la gente se venía por la ribera y hasta llegaron primeros que ellos. Este lugar tan claramente conocido por las comunidades cristianas de la Galilea, tan recordado y tan tradicional, donde desde el principio entonces se levantaron iglesias domésticas y monumento a las experiencias del Señor, el primado, por ejemplo, toda esta región que actualmente se llama Tápaga, de una derivación griega heptapegón, las 7 fuentes. Todo este escenario es el sitio de la presencia del Señor con sus discípulos, y allá volvieron a ese monte que es el paralelo del monte Sinaí, en el monte Sinaí donde el Señor Dios a través de Moisés dio la Torá, los 5 libros de la Torá o de la instrucción del Señor. Ahora, en este monte donde el Mesías de Dios, el nuevo y definitivo Moisés, nos enseñó la Torá del Mesías, el cómo vivir para ser felices, bienaventurados. Pues bien, aquí mismo se reúne con sus discípulos. Ellos fueron pues a este monte, y en este monte, entonces, en este monte comienzan a recibir esa presencia del Señor, y dice que le adoran. Comenzaron a adorar al Señor, se postraron y le adoraron.
Aquí les voy a mostrar una imagen del mismo monte de las bienaventuranzas vista desde el centro del lago. Por su parte dice, pues los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Son muchas las cosas que hemos de profundizar en estos textos, pero para eso es este tiempo de Pascua. Cosas como esta: ¿cuántos fueron los que vinieron? 11. ¿Y cuántos eran? No eran 12 pues. No está el gran grupo de los 12 como 12 nuevas columnas del nuevo pueblo de Dios. No, a todas horas no nos hablan de 12. ¿Quién falta? Judas. Y por eso dice, por su parte. O sea, por parte de cada uno, por la decisión de cada uno, por su parte. Pasa por la decisión de cada uno, el escuchar y obedecer, el escuchar y creerle al Señor e ir a su encuentro. ¿Dónde? A la Galilea. ¿Qué es la Galilea? El sitio donde nació la experiencia con el Señor, el sitio donde lo conocieron, el sitio donde Él los buscó, el sitio del primer amor. Esa es la Galilea. Así, en ese mismo sentido, y por eso ese énfasis, les estaba comentando que por eso el Papa Francisco, en una preciosísima homilía, nos habla de que marcharon a Galilea, donde Él les ha repetido tanto que irá delante de vosotros a Galilea, que allí lo han de ver, y que efectivamente este texto, que es el culmen, que es el final del Evangelio, de San Mateo, es la síntesis de todo el Evangelio. En la homilía del Papa del 2014, para cuando la puedan buscar, es una de las páginas preciosísimas, entre tantas, que nos ha dejado el Señor a través del magisterio del Papa Francisco. Dice pues, por su parte, los 11, o sea, hay que tomar la decisión. ¿Usted es parte de los 11? No vienen todos, no están todos. Hay muchos que han puesto la mano en el arado y se han echado atrás. Sí, pero por su parte, los que queremos ser discípulos, escuchamos Shema y audire, obedecemos. Y entonces marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron. Acuérdese, al verle le adoraron, así como hicieron las mujeres, la adoración. Sin embargo, algunos dudaban. ¿Quiénes eran los que dudaban? Los de acá para allá, 5 o 6, no. Es la duda que hay en cada uno de los discípulos, porque en parte creemos, en parte adoramos, en parte aceptamos el señorío de Jesús, pero hay otras partes que aún no hemos dejado que Jesús sea el Señor en nuestra vida, y Él está esperando que lo reconozcamos como tal. Y después siguen las otras palabras del Señor. Jesús se acercó, les habló y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Me ha sido dado, o sea, el Padre le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es el pantocrátor, pan todo, krator, poder en griego, todopoderoso. Me ha sido dado todo poder, toda exousia, toda autoridad, panta exousia, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sobre esta palabra tenemos todavía que saborearlas más. Pero como le he dicho, para eso es esta Pascua. Por ahora que comience a resonar en su corazón y a guardar las palabras del Señor, alégrate, no tengas miedo, nos encontramos en Galilea, allí me veréis. Y en una próxima enseñanza, entonces hemos de profundizar esta experiencia de estas palabras, la de los 4 todos, 4 todos, 4, universalidad, oriente, occidente, norte y sur, los 4 todos. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos a todas las naciones. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días de la vida
hasta el fin. Que la palabra del Señor venga a nuestro corazón y que el pregón de la Pascua quite de nosotros los miedos, nos llene de la alegría y nos ponga en camino hacia Galilea, el sitio del primer amor, el sitio del encuentro renovado con el Señor, el sitio de aprender de verdad a ser discípulos, escuchar y guardar la palabra del Señor y retomar nuestra vida, pero en discipulado del crucificado resucitado. Feliz Pascua. En nombre del Señor les queremos decir a todos ustedes feliz Pascua en este 2020 tan especial de parte de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Yeshua, Yeshua.